dinero, mejor no lo saque a la calle, transfiéralo de forma bancaria. Vamos a cambiar de tema y vamos a seguir hablando de dinero, pero esta vez de deudas, de las deudas del Sistema Integral de Salud. El SIS es el que atiende a los más pobres, a los que no tienen otro seguro, y da un servicio muy importante. Sin embargo, ahora se le quiere cobrar una enorme deuda y está en peligro el servicio de este sistema. Pagar las deudas es correcto, sin embargo, cuando las deudas tienen cosas oscuras, cuando parecen inventadas, cuando se dan casos como los que nos va a contar Matilde Soto en el siguiente reportaje, en el cual se pretende cobrar un servicio a un embarazo de un hombre, así como usted lo escucha, hombres embarazados. Esas cosas solo pasan en el Perú. Le damos el reportaje. La ciencia aún no está enterada que en el Perú se ha reportado un hecho extraordinario, imposible de ser explicado por las leyes. Hospitales del Estado aseguran haber atendido a más de 190 hombres embarazados, a más de 34.000 mujeres que dieron a luz hasta 3 veces en un año, y así una larga lista de proezas médicas supuestamente hechas de realidad en pacientes del Seguro Integral de Salud, SIS. ¿Cómo? El hombre no se embaraza. Ni que sea animal para estar dando luz cada rato. Y ya estamos llegando pues en en un nivel donde ya no se respeta nada. No tiene lógica, pues cómo voy a dar a la luz 2 veces en un mes. En los siguientes minutos, los detalles de un negociazo, de una mafia enquistada en los nosocomios del país, que con total desparpajo pretende cobrarle al SIS, la institución que cubre los gastos de salud de los más pobres, nada menos que una deuda estimada en aproximadamente 150 millones de soles por atenciones médicas a todas luces irregulares. Pero en esta historia, el SIS también tiene responsabilidad de arrastre. Dejó que una corruptela incubada en el sector salud por años lo usara como un botín, como una gallina de huevos de oro, pues no hubo una fiscalización seria al debido uso del subsidio del Estado. Y entonces, hoy, en la lista de atenciones por pagar, aparecen pacientes que fácilmente podrían ser catalogados como seres de otro planeta. A casi 4 horas de Huancavelica, en el poblado Chanquil, vive Ponciano Escobar Palacios, de 64 años de edad. Su atención médica, según explicó, fue financiada por el SIS, pues no tenía dinero para cubrir un tratamiento a la vista. Yo no veo con mi vista, pero yo no veo con una vista nomás yo veo. Con la izquierda, nadita no veo. El humilde campesino aparece en la lista de cobros irregulares, porque aparte de su atención médica original, aparentemente el hospital que lo atendió le estaría pidiendo al SIS que asuma los gastos de este paciente por el alucinante diagnóstico de embarazo. Entonces fuimos a corroborar este caso de Ripley. ¿Puede embarazarse? ¿Cómo va a embarazar? Yo no soy señora, pues. Claro. No puedes, ¿no? Claro, pues, ¿cómo? Luego del escándalo del negociazo de Carlos Moreno, ahora ex asesor del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, el SIS entró en reorganización. Los hospitales del país reclaman a esta institución, administradora de los fondos de aseguramiento en salud pública, el pago de una deuda acumulada de 700 millones de soles por atenciones médicas impagas. Como se trataba de compromisos heredados, el gobierno nombró como jefe del SIS al economista Edmundo Beteta para que revisara los fondos y sincerara el monto de las deudas. Y en paralelo, conformó además una comisión interventora para saber los problemas de un SIS en cuidados intensivos. Aproximadamente le debe un promedio de 850 millones de soles que lo ha reconocido el mismo SIS. Esto lo arrastra del 2015 y el 2016. Durante 2 años, nada más. Durante 2 años lo está arrastrando, sí. ¿Y por qué esta deuda gigantesca? Esta deuda está siendo progresiva. ¿Por qué? Porque hay un bajo presupuesto del SIS. Le hago un pequeño resumen. El 2015, el presupuesto en el SIS era de 2.300 millones. El 2016 bajó a 1.700 millones. Y este 2017 estamos en 1.400 millones de soles. Y el número de asegurados cada vez crece más.
Con cada atención médica adeudada bajo la lupa, el CIS encontró irregularidades en todo tipo de atenciones. Pues bien, la Comisión Interventora del CIS encontró indicios de falsificación y adulteración de FUAs, es decir, de fichas de atención, que a decir de los fiscalizadores no son fiables para el cálculo del pago de una deuda por determinados servicios. Esto realmente no tiene que ver nada que ver aquí el médico. El médico tiene nada que ver en que haya tres partos, 20 procedimientos simultáneos, etc. Quien tiene que ver es quien en el CIS, o sea, la entidad o el personaje o el grupo de personas que lo ha hecho eso. Y si han fiscalizado y han encontrado quién es el culpable, tienen que castigarlo como realmente corresponde. Pero ¿cuál es el origen para que te cobren, por ejemplo, por una cesárea, una catarata, etcétera? ¿No se necesita el visto bueno de origen de un médico para decir, sí, yo lo atendí, sí, págame por esta atención? Claro, sí, hay un documento cuando nosotros atendemos al paciente que se llama FUA, es un documento que es el FUA, donde registramos nosotros qué procedimiento le hacemos y firmamos. Se identificó que el CIS de manera presencial solo audita el 1% del total de prestaciones en el país. Eso definitivamente sirvió de coladera para la corrupción enquistada en los hospitales, que aseguran haber atendido este año y con fondos del CIS hasta a hombres con males uterinos. Uno de esos pacientes supuestamente es Dionisio Marcos Julián, de 78 años de edad, quien padece de cáncer a la próstata. Es varón, no tiene órganos reproductores femeninos, pero aparentemente padecería un mal al endometrio, la cuna que el útero femenino prepara cada mes para la llegada de un posible embrión. ¿Usted es un hombre que puede quedar embarazado? No, no puedo quedar. Sino para llamar a récord Guinness. No. ¿Y a la ciencia? No tampoco, porque soy un varón. En el distrito de Independencia vive Elías García Tampis, quien también padecería de afecciones al útero, aunque ya en ironía, él cree que en realidad lo abultado de su abdomen más bien se debería a unos cálculos renales que no lo dejan tranquilo. Un poquito gordito, ¿no? Pero la barriga que usted está tratando de ocultar es suya. Es mía, de todas maneras. 100% natural. 100% natural, sí. ¿Está seguro que allá adentro en sus entrañas no hay un bebé? Señorita, le aseguro. Pero estos casos no son parte de ninguna anécdota. Esto representa pues un 1%, o ponle un 2%, no va a representar más. O sea, así se mejore eso, no va a representar más. O sea, no podemos nosotros distraernos con esa pequeña cosa, que si bien es cierto la corrupción no debe existir nunca, estoy completamente de acuerdo, y hay que castigarlo a quien lo hace. Sobre todo porque se hace a nombre de pobres, de la gente más vulnerable. Así es. Tampoco puede pasar desapercibido o tomado como un hecho aislado. No. Hay que castigarlo como tal. La Comisión Interventora encontró también irregularidades en el padrón de afiliados del CIS. Hasta octubre del año pasado, el CIS tenía 17.9 millones de asegurados, que se supone eran pobres o muy pobres. Sin embargo, la Comisión Interventora encontró que 1.3 millones de beneficiarios no pertenecería al segmento más vulnerable del país. Los fondos del CIS, según la norma, deben ser usados para la reposición de medicamentos, compra de materiales e insumos que requieren los pacientes en sus atenciones. Y sin embargo, se ha detectado que nosocomios usan el dinero para el pago de remuneraciones, equipamiento e infraestructura que debería ser asumido por el Ministerio de Salud. El CIS, cabe indicar, maneja solo el 9% del presupuesto anual total que administra ese sector. Al tratar de sincerar gastos, el CIS rebajó las tarifas de los servicios a precios reales que esa institución considera sí estaría obligado a cubrir. Y entonces el gremio médico pidió de inmediato la cabeza de Edmundo Beteta. Y es que para los médicos, un economista no podría entender la verdadera realidad hospitalaria del Perú. Una tomografía cerebral sin contraste. El año pasado, el 2016, acá está, TEM de cerebro sin contraste, 156 soles. 2016. ¿En cualquier hospital del Perú? En cualquier hospital del Perú. Ahora, 39 soles. Rebajaron el precio. Rebajaron totalmente. Entonces, esto es el nuevo presupuesto que está dando el CIS a los diferentes establecimientos de salud. ¿Y por qué consideran que ese precio no es el real? Ellos argumentan que solamente están pagando ahora costos variables y no los costos fijos. Pero esto tienen que hacerlo de una manera transparente.
y decirle a los hospitales, esto está pasando tal o cual cosa, pero no lo explican en forma clara. ¿Y no clara. cabe la posibilidad de que durante mucho tiempo esos precios han estado inflados, como le decimos? ¿No cabe esa posibilidad? No, y que no, ahora no. una sinceridad de cifras se determinan que realmente valen ese precio. No, ¿por qué? Porque no es posible, por ejemplo, que una audiometría, que antes costaba 30, 35 soles, ahora cueste 2 soles. Lo cierto es que al final, la ministra de Salud, Patricia García, en vez de ponerse fuerte, conciliar con sus colegas y alejar al seguro público de los negociazos, cedió y Edmundo Beteta fue jefe del CIS hasta el último martes. La presión política, las amenazas de interpelación habrían podido más. Pero veamos más casos. En la lista de atenciones impagas está Carmen María Guamaní Guamaní. Ella vive en Nazca y según información de la Contraloría General de la República, el hospital donde se atendió está pidiéndole al CIS que le pague por 2 cesáreas y un parto vaginal que esta joven tuvo en menos de 2 meses. En enero usted dio a luz 2 veces, el 8 y el 11 de enero, y de ahí en febrero, increíblemente, otra vez dio a luz por cesárea. No, ninguno de los dos. No entiendo por qué me meten a mí esas cosas, porque yo solo sé mi conciencia que tengo solo 2 hijos, no tengo más hijos. Evelyn Luz Vacaflores es otra paciente asegurada que increíblemente dio 2 partos naturales en menos de un mes. Usted habría dado a luz el 20 de enero del 2014. No, en marzo di a luz ya. Y luego usted volvió a dar a luz el 26 de febrero del 2014, señora. No, pues solo en marzo nada más di a luz. ¿Usted puede dar 2 partos en un solo mes? No, de ninguna manera. ¿Qué tipo de ser humano sería usted? Sí, pues, imagínate. No sería normal. Cuarto Poder también llegó hasta Marcona, en Ica, donde encontramos a María Magdalena Chuima Peña, que casi llora, pero de risa, cuando se le informó que se pretende cobrar por una cesárea y un parto vaginal que supuestamente le asistieron en menos de 12 días. No me parece justo que estén tomando el nombre así injustamente de personas humildes como yo, que de repente no tenemos voz para reclamar, ¿no? Y no me parece justo que estén haciendo eso, señorita. ¿Qué pasa si en esta fiscalización se determina que estos casos de corrupción de atenciones no hechas o mal cobradas sí repercuten en la deuda de 850 millones, en un porcentaje importante? Que lo castiguen. Pero eso significa no te voy a pagar eso. Está bien que no paguen eso, está bien que no paguen ahí esta cantidad. Definitivamente no pueden pagar eso. Eso como cualquier seguro va a decir, esto no va. Ahí se, pero es casi seguro que eso no va a representar ni 1 o 2% de la deuda total que se tiene. Eso representará una mínima cantidad y que no le paguen eso. Para saber qué se hará con los casos irregulares detectados y si finalmente las atenciones médicas cuestionadas serán descontadas del total de la deuda que el CIS tiene con los hospitales, este programa solicitó una entrevista con la ministra Patricia García, pero no recibimos respuesta. Según el INEI, el CIS ha contribuido a que más pobres accedan a la salud pública. El 66% de peruanos lo tiene. Y es por eso que no se puede permitir la resistencia al cambio o a nuevas políticas de control que deberían ser diseñadas codo a codo con médicos honestos que a pesar de las limitaciones no negociarían descaradamente con el derecho a la salud pública. Estamos en comunicación con Moisés Rojas, el actual jefe del CIS, que sí quiere contestar algunas preguntas, ya que no pudimos conversar con la ministra. Matilde no pudo conseguir la entrevista con la ministra, a pesar de que la solicitó y hubiera sido bueno tenerla. Señor Rojas, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, señora Carreño. Señor Rojas, hemos escuchado aquí al representante de los médicos minimizar esta denuncia de alguna manera, diciendo que esto no debe representar ni el 1% de la deuda. Pero la verdad, nosotros sospechamos que si hay estas irregularidades tan grandes, sí pueden tener un significado económico importante. ¿Han calculado ustedes de los 700 millones que se dice que deben, cuántos serían irregulares? En primer lugar, señora Carreño, permítame saludar la labor que Cuarto Poder desempeña y sobre todo por este trabajo de investigación. Apenas a unos días de mi asignación, hemos tomado conocimiento de estos casos y hemos iniciado la investigación de la denuncia que han presentado.
También hemos encontrado casos de falsificación de formato de atención y de desviaciones. Continuando con el trabajo de mi antecesor, el señor Bequeta, estamos tomando tres acciones fundamentales. Uno, acabamos de disponer el fortalecimiento del órgano de control interno para dotarlo del personal en el número que soliciten. Dos, en los próximos días estaremos solicitando que el CIS tenga un procurador que no ha tenido nunca. Y tres, estaremos implementando con urgencia el sistema interno de control que en el sector privado se conoce como el sistema de control de riesgos. También quiero adelantar que el CIS fortalecerá las visitas inopinadas a todos los establecimientos de salud a nivel nacional como parte de nuestra labor de supervisión. Correcto, doctor, todo eso, doctor, pero no, todo eso suena muy bien. Doctor, por favor, le hemos hecho una pregunta puntual. Solo le ha preguntado usted, de los 17 millones de asegurados, de los 700 millones que se debe, ¿cuánto de este dinero es fruto de estas falsas operaciones en el CIS? ¿Se puede saber, se puede calcular? Porque en el reportaje de Matilde Soto hay una cifra alarmante, que es que solo el 1% de las operaciones de este tipo en el CIS son auditadas. ¿Cómo puede saber usted cuánto dinero realmente corresponde a la deuda real y cuánto es fruto de estos hechos oscuros? Como ya he mencionado, estoy apenas unos días en el cargo. Es cierto que hay una deuda que viene incluso desde el año 2012 y estamos validando esta información y trabajando con el MEP para ver cómo se va a proceder en este caso. En este momento no tenemos una estimación en este instante de la dimensión exacta de la cifra exacta. Vamos a pronunciar en su momento. Entonces, una última pregunta. Mientras se investiga y se determina cuál es la cifra exacta de sumas irregulares, ¿qué van a hacer con la deuda? Porque hay hospitales que ya amenazan con no atender y eso también genera un problema. ¿Cómo van a manejar las urgencias de los pacientes que requieren ser atendidos frente a la presión de ciertos hospitales que dicen si no me pagas, no los atiendo? Claro, como los de Piura, por ejemplo, que están pasando por toda esta epidemia de dengue, ¿no? Ya ellos están reclamando que necesitan con urgencia que el CIS cumpla con sus obligaciones. Primero, hemos procedido a cambiar la estructura de la adenda que se estaba trabajando y todos los presidentes del país deben entender en este momento que la adenda que está relacionada con el tarifario que se había negociado es en estos momentos provisional. Vamos a proceder a revisar los montos en el caso más corto y a adendar nuevamente los documentos para que puedan llegarse a unos términos satisfactorios. Quiero manifestar que los establecimientos de salud pueden estar seguros que vamos a considerar de manera apropiada sus requerimientos. O sea que los van a atender. ¿Nos garantiza que los van a atender? Absolutamente, absolutamente. Ya hemos tomado opciones y es nuestra preocupación. Yo quisiera solamente pedir un minuto para decirle que nosotros tenemos una visión clara de que nuestros pacientes esperan el CIS. Muchas gracias, doctor. Que el CIS está pasando por proceso de ingeniería y diseño y que va a mejorar servicios. Muchas gracias, doctor Rojas, por haber participado en el programa. Le deseamos toda la suerte en el cargo. Ha sido el flamante doctor Moisés Rosas, jefe del CIS. Acaba de ocupar el cargo hace algunos días, así que bueno, nos advierte que van a tomar las medidas necesarias para poder detectar cuántos de estos casos son falsos, ¿no? Y garantiza la atención de los pacientes mientras tanto. Y nosotros cambiamos porque lo que les hemos prometido